¿Cuál es tu momento de nunca volveremos a hablar de esto? No es mi historia, sino la de mi padre. Durante la Segunda Guerra Mundial, mi padre fue fotógrafo del 9º Cuerpo Aéreo. La mayor parte del tiempo estaba en tierra, pero ocasionalmente volaba. Durante la preparación para el día D, voló en múltiples misiones en un bombardeo convertido en una plataforma para una cámara estereoscópica, imágenes en 3D, el compartimento de bombas había sido desmantelado y allí se instaló la cámara. Sobrevolaban Francia y tomaban fotos hasta que se quedaban sin película o aparecía la Luftwaffe. Para minimizar la detección, volaban solos con los cazas de escolta dando vueltas sobre el canal. En caso de un ataque, descendían hasta que estaban rozando las olas y corrían hacia Inglaterra, pasando por debajo de los cazas que se encargaban de los alemanes mientras ellos huían. Esto, por supuesto, conllevaba sus riesgos y en más de una ocasión se encontraban demasiado adentro en Francia o los cazas alemanes les sorprendían y tenían que usar las ametralladoras. El tamaño de la tripulación significaba que incluso los fotógrafos debían operar un arma. Así que, con todo eso, aquí está el momento de nunca hablemos de esto de nuevo. Aún estaban a gran altitud. Una de las armas se atascó y el artillero se quitó un guante, terminando por congelar su mano al metal del arma. Estaba gritando pidiendo ayuda y mi padre se acercó y dijo: hay dos maneras de sacarte la mano. O la arrancamos y quitamos la piel de tu palma, o usamos líquido caliente. Solo conozco una fuente de eso. Nunca le digas a nadie sobre esto, se dijo. Papá no mantuvo su palabra, y así nació la historia que se cuenta a menudo sobre cómo mi padre orinó en la mano de un compañero de tripulación y el tipo le agradeció por ello. Mi padre y yo tuvimos una guerra fría en torno a la no pornografía. Ha habido un acuerdo tácito de nunca hablar de ello, y así lo hemos hecho. Cuando era adolescente, mi madre encontró mi escondite de no por. Ambos padres me confrontaron al llegar a casa de la escuela. Y, por supuesto, lo confiscamos. Y, por supuesto, lo tiraron a la basura. O eso pensé. Meses después, me topé con mi colección, escondida en el fondo del armario de mi padre. Oculta, de mi madre, claramente. Así que la tomé de vuelta y la escondí en mi habitación. ¿Qué iba a hacer? ¿Decirle a mi madre que había tomado la nopor que él había escondido de ella y que se suponía que había tirado? Y él la encontró de nuevo. Y la tomó de vuelta. Y la escondió, y yo la encontré de nuevo. Y la tomé de vuelta. Y la escondí. Esto continuó durante años. Y nunca se ha mencionado. Y nunca lo hará. Me mudé a una situación de compañero de casa a través de Gumtree. El compañero será llamado Scott. Tengo fibrosis quística, pero nunca menciono eso. Soy una persona muy afortunada y saludable. Me mudé con Scott sin nunca hablarle de mi enfermedad. Aproximadamente 3 meses después, tengo un problema de deshidratación muy grave. Estoy completamente inmovilizada, pensando en calambres épicos pero en todo el cuerpo. Estoy completamente inmovilizada en mi cama, en ropa interior, con un montón de comestibles a mi izquierda. Unas cuantas platos sucios a mi derecha. Para colmo, he estado flatulento por la fibrosis quística durante horas. Las flatulencias de la fibrosis quística son brutales. En pánico, finalmente decido que es lo suficientemente serio como para que deba ir al hospital. Así que le envío un mensaje a Scott, que está en la sala común al otro lado de la pared. Le digo algo como: hola, estoy teniendo una emergencia médica, no puedo caminar. Ni siquiera puedo levantarme. ¿Puedes venir a mi habitación y ayudarme? Él se sorprende, pensaba que estaba completamente sana. Entra en mi horrible caverna de flatulencias, ve cuánto dolor tengo y en cómo realmente estoy jodida. Entra en modo papá, ignora mi desordenada habitación, ignora el olor, y no dice ni una palabra. Me levanta, me carga hasta su furgoneta. Me tira en la parte de atrás, para que pueda mantenerme en la misma posición. Me lleva al hospital, me lleva afuera y me entrega a las enfermeras. 10 o 12 horas después, me dan de alta. Con goteo intravenoso y bien hidratada. Las enfermeras y él habían hablado, y él está allí para recogerme. Le agradezco, él me dice que siente cariño por mí. Luego me lleva a casa. Duermo durante 14 horas, no hemos vuelto a hablar de eso. Él sabe cuánto significó para mí. Le compré una botella de whisky y un montón de cerdo curado. Hasta el día de hoy, Scott es uno de mis mejores amigos en esta ciudad. Lo considero un héroe.
Podría haberme bloqueado y estar en dolor hasta que me arrastrara a la carretera y llamara a emergencias. Te quiero, Scott. Ah, y no lo ha mencionado ni una vez. Sabe que es realmente embarazoso para mí. Al día siguiente todo volvió a la normalidad, de nuevo. Te quiero, Scott. El chico increíblemente atractivo que conocí el fin de semana anterior me pidió salir y, por supuesto, acepté. Como apenas lo había conocido, le pregunté si podía manejar, y él dijo que no había problema. En el camino para buscar algo de comer, íbamos tranquilamente con la música perfecta sonando en el auto, ventanas abajo, en una noche absolutamente hermosa. Él me mira, yo lo miro. Ambos estamos brillando, ¿sabes? Fue uno de esos momentos en los que deseas tomar una fotografía mental. Y entonces, supongo que debimos haber pasado por una zona de algo a lo que él era alérgico, ¿no? Porque estornudó un par de veces pequeñas, y luego con un estornudo masivo, lanzó un enorme bulto de mucosidad por todo mi parabrisas y tablero. Pero, increíblemente, eso no es la parte peor. No, fingió que no había pasado nada y siguió hablando, recogiendo la mucosidad con sus manos y frotándola sobre sus pantalones. Yo estaba, más que, mortificada. Estaba vomitando en mi boca, mis ojos estaban llorando, ¿y él no quería que me detuviera para limpiarlo? Teníamos que ir a cenar así, con los pantalones asquerosos. Suspiro, terminé casándome con él. Nunca lo hemos vuelto a mencionar, ni siquiera 40 años después. Edith, santo cielo, esto se ha hecho viral. Gracias por toda la excelente buena energía. Ojalá pudiera mostrarle la publicación al esposo, pero, ya sabes. Está en el VAULT. Estaba en camino a las vacaciones de primavera, manejando de Ohio a Florida, cuando me detuvo un policía. Siendo un arrogante de 19 años, había estado fumando hierba todo el tiempo. Pero eso no era ni siquiera lo peor. También tenía 1 gramo de MDMA y 1 gramo de DMT que iba a compartir con mi amigo en Florida. El policía me dice que salga del auto porque puede oler la hierba. Me sienta en su asiento del pasajero y comienza a interrogarme. Admito abiertamente cuánto tengo de hierba, ya que sé que él sabe que está allí. Las sustancias ilícitas duras estaban en un contenedor de Pringles con un fondo falso en una bolsa llena de bocadillos normales. Pensé que estaría a salvo con eso. Sin embargo, durante el interrogatorio empiezo a pensar, ¿y si él sabe que existen esos contenedores para esconder cosas? Cuando finalmente me pregunta si tengo alguna otra sustancia ilícita en el auto dudé. En ese momento de duda, supe que había revelado que tenía más de lo que debería. Así que le dije dónde encontrar las sustancias ilícitas. Después de buscar en mi auto, encuentra todo exactamente donde le dije y me pregunta, ¿qué pensarían tus padres? Entonces llama a mi papá. Después, me pasa el teléfono, y eso fue como se esperaba. Luego, el policía me hace tirar mi pipa y molinillo en el bosque, arrojar todas las sustancias ilícitas, me entrega su tarjeta, me da la mano y me fui a mis vacaciones de primavera. Hablé con mi papá después y, aunque no soy ningún tipo de adicto a las sustancias ilícitas o consumidor habitual, él tenía sus preocupaciones. Pero aprendí la lección y dejé de intentar tener un estilo de vida de fiesta impresionante. Él ni siquiera le dijo a mi mamá. El final de esa conversación fue: pongamos esto en la caja fuerte y nunca hablemos de ello nuevamente. Él nunca le contó a mi madre. Resumen. Usé una carta de salida de la cárcel y mi papá fue un buen tipo. Edita sin importancia. Este fue el comentario que me llevó a más de 100.000, y fue uno de los momentos más grandes de mi vida. Me alegra poder compartirlo con todos ustedes. Salud. Mi hermana y yo pensamos que tuvimos un momento como este, pero hablamos de ello años después y nos dimos cuenta de que ambas tuvimos un malentendido todo el tiempo. Crecí con 2 hermanas, yo era la más joven, y luego había 2 años entre cada una de mis hermanas mayores. Mi hermana del medio y yo éramos más cercanas entre nosotras que con la hermana mayor. Una vez, cuando yo tenía alrededor de 15 años, mi mamá encontró un protección usado en la basura. Como mi hermana mayor estaba viviendo fuera en la universidad en ese momento, supusimos que no era de ella. Así que mi hermana y su novio, que pensó que estaba siendo una buena hermana, creyeron que era mío y aceptó la culpa. No creo que ella se metiera en muchos problemas, pero pensó que me estaba haciendo un favor. En realidad no era mío, y asumí que como ella aceptó la culpa, entonces era de ella.
No pasó nada más. Años después, estaba con mi hermana y su novio, el mismo de la secundaria, y ella hizo un comentario en tono de broma tratando de conseguir que le hiciera un favor, como, es lo mínimo que podrías hacer después de que asumí la culpa por esa protección por ti esa vez. Estaba tan confundida y no tenía idea de a qué se refería hasta que explicó el evento y nos dimos cuenta del acontecimiento no mencionado durante años. Supongo que debe haber sido mi hermana quien había estado en casa desde la universidad en secreto por un tiempo. No había esposo para mi mamá en ese momento, así que no había acusaciones de infidelidad. Nos reímos mucho el resto de la noche. Aún pienso que es gracioso que ambas interpretamos el evento de maneras tan diferentes durante tanto tiempo. Edith, algunas personas se preguntaban por qué mi hermana habría estado en casa desde la universidad en secreto. Esta hermana hacía y todavía hace muchas cosas turbias, oculta cosas de nosotras, etc. Así que no me habría sorprendido en absoluto si hubiera estado en casa para un encuentro y no le haya contado a ninguna de nosotras. También hay quienes dicen que es probable que mi hermana estuviera engañando a su novio, pero si ese fuera el caso, pensaría que simplemente habría negado que fuera suyo por completo, y además no lo habría mencionado de nuevo años después frente a ese novio. Fui a Las Vegas con un amigo y alguien que no conocíamos. Era un evento de negocios. Una noche nos emborrachamos, realmente ebrios. Como, hemos estado tan borrachos que no recordamos, pero esto era a nivel de resaca. Ellos bajaron a jugar más, yo fui a la habitación y me fui a dormir. Él regresó tambaleándose horas más tarde. En el camino a casa, me confesó que una chica se acercó a él y al otro chico y los llevó a su habitación. Primero durmió con el otro chico y luego trató de dormir con él. No pudo tener una erección, se sintió avergonzado y le pagó. El chico con el que fuimos ya le había pagado por ambos. Se dio cuenta más tarde de que ella le robó todo su dinero para colmo. Ella hizo una gran ganancia esa noche, jaja, me pidió que nunca le dijera a nadie. Entre que le robaron todo su dinero, después de haberle pagado, y no poder tener una erección, se sintió tan avergonzado y avergonzado. Nadie sabe sobre esto, excepto nosotros. Tenía alrededor de 15 años. Definitivamente lo suficientemente grande como para saberlo mejor. Estaba poniendo arañas y cubos de hielo en la estufa de leña que estaba súper caliente porque el efecto Leidenfrost me parecía interesante. Pensé que sería gracioso hacerlo con orina. No fue gracioso hacerlo con orina. Para los no iniciados, lo que sucede es que la orina se vaporiza y, dependiendo del volumen de tu vejiga, produce una nube espesa y claramente visible de color marrón oscuro. Si puedes imaginar la línea de smog en Los Ángeles, se ve así. Esa nube se adhiere al techo y cuelga alrededor de un pie. Realmente no se mueve porque es vapor de agua y deja una película en todo lo que toca. Huele a, bueno, a orina quemada, y también puedes saborearlo. La nube definitivamente no se disipa antes de que tu madre llegue a casa del trabajo. Era un niño algo travieso de todos modos, así que ella pensó que había iniciado un fuego con algo. Para evitar un castigo peor, tuve que asumir la responsabilidad. Esa fue la única vez que puedo recordar que me miró con odio genuino. Mi esposo, su familia y yo fuimos a un partido de béisbol en Toronto. Pasé los últimos años aprendiendo a lanzar una pelota y solía jugar a atrapar con mi esposo. Era bastante buena y aún lo soy, si debo decirlo. Podía lanzar más lejos y con más fuerza que la mayoría de los hombres en un torneo en el que jugué. Tenía mucha confianza en mí misma al lanzar. En este partido al que fuimos, tenían un gran día de diversión al aire libre. Tenían un radar instalado en una carpa inflable. La gente estaba lanzando la pelota y viendo qué tan rápido podían hacerlo. La fila era larga, pero yo estaba tan emocionada y sobreconfiada. Tengo un intenso miedo escénico y era mi turno. Las multitudes me estaban mirando. Me entregaron una pelota dura. Había estado jugando a softball. Estoy demasiado inmersa en esto. Tengo que lanzar. No estoy acostumbrada a la pelota, así que mi agarre no es el correcto. La lanzo. De alguna manera, fallo en dar en las paredes de esta enorme carpa donde estoy de pie en la entrada. La pelota vuela lejos, pero luego se escucha un fuerte estruendo seguido de un grito de la multitud. Golpeó el parabrisas de un auto. Estuve más que avergonzada. El auto se detuvo y luego, por alguna razón, siguió conduciendo. Los organizadores del evento que operaban el radar no sabían qué hacer.
Simplemente me fui. Mi esposo se estaba riendo hasta llorar, al igual que su familia. Estaba tan avergonzada que compré una camiseta nueva dentro para que nadie me notara. Aún me da vergüenza. Eso fue hace como 6 años. He estado jugando béisbol desde ese día. Mi novia de la secundaria me pidió si podía enviar algunas prendas íntimas sexys y artículos de fetiche a mi casa porque no podía recibir el correo en casa cuando sus padres lo recolectan. No había problema para mí, mi familia es muy seria con la privacidad. Sin embargo, mi vecina no lo era, y el cartero entregó el paquete en su casa. Ella lo abrió sin darse cuenta de que estaba dirigido a mi hogar. Entró en pánico, sin saber qué hacer, y lo llevó a mi casa. Cuando regresé, mi hermana mayor lo recogió y lo dejó en mi cama. Cuando volví a casa, lo único que mi hermana dijo fue: «Hay un paquete en tu cama y jamás vamos a hablar de esto de nuevo». Me pareció muy gracioso, mientras que mi novia estaba mortificada. Estaba trabajando en el área de TI de un hospital y un neurocirujano había ordenado una nueva lámpara para su microscopio. Por alguna razón, llegó a través de TI en lugar de ingeniería, así que me correspondió a mí entregársela. Cuando lo hice, me pidió que también la instalara. El equipo médico no es mi campo, pero las instrucciones estaban justo ahí en la caja, así que lo hice. Está bien, genial. Lámpara nueva instalada, puedo verla brillando a través de la carcasa. Entonces, ¿por qué la computadora no capturaba ninguna imagen del microscopio? El cirujano tampoco lo sabía, había estado así durante semanas. No sabía nada de microscopios, pero hice lo mejor que pude para solucionar el problema. Lámpara encendida, verificado. Cable de comunicación enchufado y bien ajustado, verificado. La computadora está recibiendo una señal, pero por alguna razón es una señal completamente en blanco. Ninguno de los dos pudo averiguar el problema, así que llamamos a un ingeniero médico que, tras observar el microscopio desde el otro lado de la sala, anunció que la tapa del lente estaba puesta. El neurocirujano y yo compartimos una sola mirada de humillación y prometimos en silencio nunca hablar sobre este momento. Una promesa que he roto para su diversión. Mi papá divorciado estaba jugando a los herraduras en una liga con mi tía, la hermana de mi mamá. Ellos salieron juntos una noche cuando yo tenía alrededor de 16 años. Fui a la casa de un amigo para pasar la noche y no pensé más en ello. Hasta que regresé a casa a la mañana siguiente y su auto aún estaba en la entrada. Inocente y estúpido yo entré a la casa esperando que mi tía quizás estuviera dormida en el sofá o algo así. Luego escuché que la ducha estaba encendida y pensé, raro, quizás se está duchando antes de salir. Entonces escuché la risa de mi papá viniendo del baño junto con la risa de mi tía. Salí de puntitas de la casa y volví de inmediato a la casa de mi amigo, completamente atónito por lo que acababa de presenciar. Edith, gracias por el oro. Aseguraré de pasar la buena noticia a mi papá. Tuve una hemorragia interna y presión arterial muy baja. Estaba en el hospital y me indicaron que no intentara ponerme de pie o caminar, ya que me desmayaría. No obedecí eso. Fui al baño y mi novia me vio y salió corriendo tras de mí. Ella llegó justo a tiempo para lanzarse entre yo y el suelo para evitar que me golpeara la cabeza al caer inconsciente, con el nepe afuera, orinando por todo a mi alrededor mientras caía. Desperté con ella atrapada entre mí y el piso de cerámica, acostada en un charco de mi orina, y ese fue realmente el momento en que me di cuenta de que debía casarme con esa chica. Lo hice. Pero esa no es la historia que cuento cuando alguien pregunta: ¿cuándo supiste que ella era la indicada? Cuando tenía 17 años, me llegó una enorme multa de fotorradar por mi camioneta. Algo así como 40 kilómetros por encima del límite de velocidad. Mi mamá estaba furiosa conmigo. ¿Cómo osas conducir como un maníaco? Te crié mejor y todo eso. Pero resultó que yo no era el conductor ese día, papá la había tomado prestada para recoger algo. Le pregunté cuánto valía para él que yo asumiera la culpa, sabiendo que ella se volvería contra él con la furia de una osa protectora. Y así fue como obtuve un nuevo televisor de pantalla plana ese año. Me levanté una noche para tomar un poco de agua y encontré que mi hijo adolescente estaba en la cocina preparando comida. Estaba detrás de la barra de la cocina, así que solo podía verlo de la cintura hacia arriba.
Cuando salió de detrás de la barra hacia el pasillo, ocurrieron dos cosas simultáneamente. Me vio y sus ojos se agrandaron de horror, y yo vi que estaba completamente sin ropa. Excepto por un par de calcetines. Comenzó a intentar correr en pánico hacia atrás sobre el piso de azulejos. Imaginen a Scooby-Doo tratando de correr pero quedándose atascado en un torbellino de extremidades, pero terminó resbalándose y cayendo de golpe sobre el azulejo. Lo peor de todo es que dejó caer su Hot Pocket. Me aseguré de que estuviera bien, luego volví a la cama y me reí a carcajadas. Años después, estábamos manejando y recordando momentos divertidos. Yo dije, ¿te acuerdas de esa noche? Y él me interrumpió con, sí. Ni siquiera tuve que especificar de cuál noche hablaba. Lo sabíamos, y nos quedamos en silencio. Cuando era adolescente, un día consumí mucho y, al llegar a casa, fui a ducharme. Solo estábamos mi hermana y yo en la casa. Mientras seguía increíblemente en estado de euforia, me cayó champú en los ojos. En un pequeño ataque de pánico, resbalé con acento agudo. Me llevé la cortina de la ducha por delante. Caí de la bañera. Me golpeé la cabeza contra el radiador y caí con el brazo dentro del inodoro. Mi hermana irrumpió para ver qué había causado un fuerte estruendo. Ahí estaba yo. Sin nada, envuelto en una cortina de ducha en el suelo con el brazo dentro del inodoro. 12 años después y nunca se ha vuelto a mencionar. Así que, han pasado como 5 años desde que mi papá se divorció de mi mamá. De todos modos, mi mamá no es muy buena con la tecnología. Mi papá vino a recogerme a mí y a mi hermano del departamento de mi mamá. Esto fue hace años, cuando mi hermano y yo teníamos 14 y 16 años, así que hablamos de cosas de hombres con mi papá y se nos permitía bromear sobre esos temas, y nuestra mamá se subió al asiento trasero del carro de mi papá, porque mi hermano estaba en el frente, y ella le pidió a mi papá que la ayudara a arreglar su teléfono. Ella acababa de comprar uno nuevo, era algo relacionado con la sincronización de contactos con Gmail, creo, así que mi papá abrió Chrome, y mi mamá estaba en un sitio web sobre educación, y mi papá vio que tenía alrededor de 100 pestañas abiertas. Entonces, mi papá las abrió y, de repente, nos golpeó la realidad. Mi mamá estaba buscando Nopor, y en lugar de borrar el historial, solo abrió una nueva pestaña. Nosotros, mi hermano, mi padre y yo, estábamos mirando. Todos tuvimos una breve reacción de «guau», pero nos detuvimos. Instantáneamente. No queríamos que nuestra mamá supiera que habíamos visto eso. Después de unos 2 segundos de asustarnos por todas esas cosas raras que mi mamá estaba buscando, mi papá cerró Chrome y le devolvió el teléfono a mi mamá. Le dijo que no sabía cómo arreglarlo. Luego, mi mamá salió del carro. Nunca, jamás, hablamos de esto. Ni siquiera entre mi hermano y yo. Y éramos 100% abiertos el uno con el otro. No creo que me atreva a tocar su teléfono, nunca más. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.